Me llamaron pobre frente a toda la sala. Nadie se imaginó lo que iba a pasar al día siguiente. Esa frase quedó clavada en mi garganta como si alguien hubiera dejado una moneda caliente allí. Lo recuerdo con una precisión que duele. La luz de las guirnaldas sobre el buffet, el eco de las risas, la copa que tembló en mi mano cuando escuché mi nombre pronunciarse en tono de broma delante de 20, 30 personas. Fue una broma con filo. «Mira a este, no pertenece aquí. Parece que vino a pedir la limosna», dijo con la sonrisa de quien cree que el mundo es un escenario donde él reparte los papeles. Me llamó pobre, frente a todos. Trabajo en esa empresa desde hace más de 15 años, no como ejecutivo de traje, ni como gerente que aparece en las fotos de prensa. Me muevo en los márgenes, operaciones, coordinación, lo que hace que las cosas funcionen sin llamar la atención. Me gusta pasar desapercibido. Visto igual desde hace años, pantalones que han conocido demasiadas lavanderías, una chaqueta que arreglé más de una vez con hilo y paciencia, y la costumbre de tomar el transporte público. Para quienes miran por fuera, soy el tipo de siempre, serio, pocas palabras, buen trabajador. Para los que me conocen un poco más, soy también el que prefiere pagar en efectivo pequeñas cosas, que cena en casa con los suyos sin grandes alardes. No es un acto de humildad pensado para la escena. Es mi forma de vivir. En privado, desde hace tiempo, cultivé otra cosa: discreción y previsión. No por ostentación, sino por prudencia. A lo largo de los años compré participaciones pequeñas en distintos momentos. Cuando un paquete de acciones salía a precio que nadie más quería. Cuando se ofrecía una venta silenciosa. Cuando surgía la oportunidad de adquirir una fracción que parecía invisible. Lo hice con calma, en cantidades que no llamaban la atención, mediante un arreglo legal que me permitía mantener mi nombre fuera del foco, un fideicomiso bien pensado y unos documentos que deposité en manos de personas de confianza. Aquello que sostenía el control no se veía en mi billetera ni en la talla de mi ropa, estaba en papeles fríos, en actas firmadas años antes, en un certificado guardado en una caja fuerte y en la palabra de un abogado fiel. Esa noche de la fiesta, la humillación golpeó por sorpresa. No porque no supiera que mi jefe tenía el carácter que tiene, todos lo sabíamos, sino porque ninguno de nosotros espera que la crueldad se exhiba en un brindis. La sala olía a perfume caro y a comida recalentada. La música intentaba cubrir conversaciones difíciles y las rondas de aplausos nacían por razones que luego se olvidaban. Él se levantó a hacer un brindis, y con esa facilidad que tienen quienes confunden el desprecio con el humor, me señaló con el dedo como si fuera un muñeco interesante. Las risas vinieron como una ola. Sentí los ojos de la gente como pequeñas agujas. No reaccioné. No porque no me doliera, dolió, sino porque algo dentro de mí respondió con otra claridad: paciencia y cálculo. La palabra pobre rebotó, pero no fue suficiente para romper lo que había construido en años. Guardé la pena, guardé el disgusto. Caminé hacia mi mesa como si no pasara nada y terminé mi copa. Me fui antes de que la noche revelara su parte más cruel. Me fui a casa con la sensación de que esa frase no quedaría sin efecto. Antes de decir que fui frío o calculador, quiero que entiendas lo que había detrás de mi frialdad. No era venganza, era previsión. Había dedicado noches a leer estatutos, a entender cláusulas, a hablar con personas que supieran traducir tanto palabras jurídicas como silencios corporativos. No soy abogado, pero aprendí a reconocer las piezas del tablero. ¿Qué significa tener un paquete accionarial que nadie ve y cómo, en un empujón, puede virar la balanza cuando se colocan las fichas correctas? Tenía las llaves legales, aunque no la fachada. Y cuando alguien te quita la dignidad en público, esas llaves se vuelven más que documentos, se vuelven defensa. Si esta historia te atrapa, quédate hasta el final. Te contaré cómo se resolvió. Y si estás viendo desde otra ciudad, cuéntame cuál. Me gusta saber desde dónde llegan las voces que escuchan. Esa madrugada no dormí. Volví a repasar la escena en la cama. No buscaba consuelo sino precisión. ¿Qué dije en mi cabeza? ¿Qué debía hacer? ¿A quién podía llamar sin que la reacción fuera brutamente reactiva? A las 4 de la mañana abrí la carpeta donde guardo lo que llamo mis documentos silenciosos. Certificados de participación,
la escritura del fideicomiso, una copia del contrato de compraventa de acciones que fechaba de hace casi 10 años, y una lista de nombres en la que figuraban personas que, por distintos motivos, aceptaron ser fiduciarios y custodios de la formalidad cuando la apariencia exigía anonimato. En la carpeta había también una carta que escribí entonces a futuro. Instrucciones para activar ciertas medidas, en caso de situaciones de agravio público que pudieran poner en riesgo mis intereses o los de la empresa. No era un plan de venganza, era un plan de protección. Llamé a quienes siempre saben calmar la urgencia. Primero a mi abogado de confianza, al que llamo para asuntos solo cuando la prudencia lo requiere. Me contestó en el primer timbrazo, como si supiera que la noche traía algo que no podía esperar. Le conté lo necesario, la humillación, el tono, la escena. No entré en detalles escandalosos, no los necesitaba. Él escuchó, y en su silencio hubo más estrategia que asombro. «Tranquilo», me dijo sin tono melodramático. «No arreglemos nada en público. Envía todo lo que tengas hoy mismo. Déjame ver los documentos. Yo preparo un primer paso formal. A la mañana llamo al administrador del fideicomiso y al banco custodio. Esto no es una corrección emocional, es una notificación administrativa». Su frase fue un alivio y una escalera. Podía sentir cómo se levantaba un plan que no dependía de mi rabia, sino de papeles que ya existían. No era instantáneo por arte de magia. La rapidez se justificaba porque las herramientas estaban preexistentes y había personas dispuestas a actuar con celeridad si yo pedía que lo hicieran. Tenía un socio silencioso en mi abogado y un fiduciario que históricamente respetaba mis instrucciones. Eso permitía, en la práctica, que el golpe de la humillación tuviera una respuesta formal al amanecer. Antes del amanecer hice otras cosas que creo que son parte de cómo uno se protege. Llamé a 2 personas de confianza dentro de la empresa, no para organizar una conspiración, sino para que fueran testigos de lo que había pasado y para que supieran que mi reacción sería dentro de los cauces formales. Una era una colega que había visto cómo él se burlaba de otros en ocasiones anteriores. La otra, un amigo de la Oficina de Recursos Humanos que simpatizaba conmigo por la forma en que siempre cuidé del equipo. No pedí promesas, simplemente les conté la verdad. Me llamaron pobre, quería que lo supieran. Sus silencios valieron más que una alabanza. Mientras esperaba la luz del día, repasé mentalmente la lógica que me había guiado en años. La discreción como refugio, el ahorro con cabeza, la compra de participaciones cuando nadie miraba, la construcción de confianza con personas que entendieron qué significa poner patrimonio lejos del espectáculo. Hablo de confianza porque esas estructuras requieren que alguien más, una figura con la que uno entienda el lenguaje de la formalidad, esté dispuesto a ejecutar la voluntad en el momento justo. No es un truco de novela, es administración responsable. A primera hora el abogado me pidió que fuera a la oficina del banco custodio. Le llevé copias de los documentos, las que no estaba dispuesto a perder por accidente. Él se quedó con originales y con la instrucción expresa: activar protocolo de notificación al Consejo en caso de agravio público verificado por testigos. Yo agregué una nota emocional. No busco humillar ni destruir, solo que se establezcan responsabilidades y se respete la dignidad en la empresa. Esa afirmación no era retórica, era un matiz para que la acción fuera leída con la seriedad que merece un asunto corporativo. El banco, para sorpresa de algunos, actuó con la lentitud diligente que caracteriza a las instituciones cuando se trata de tramitar documentos, pero había una ventaja. Mi paquete accionarial no era un rumor. Era una suma que, al completarse con la activación que teníamos prevista, cambiaba la relación de fuerzas en el directorio. No hablo de transformar una decisión de un día en una catástrofe, sino de poner en marcha protocolos que obligan al Consejo a reunirse, a revisar hechos y a nombrar un comité que evalúe la conducta del Ejecutivo. Es frío, administrativo, y por eso es efectivo. Se trata de normas que no solicitan espectáculo, solo cumplimiento. Mientras todo esto se movía por canales formales, recibí mensajes de apoyo pero también de sorpresa. «¿Tú, dueño?», escribían algunos,
como si mi apariencia y mi nombre no pudieran caber en la idea de propiedad. Esa brecha entre apariencia y realidad es parte de lo que más cuestioné al escuchar la palabra pobre aquella noche. A veces la sociedad confunde humildad con incapacidad. A veces asume que quien muestra poco no puede haber tejido redes. Mi silencio de esa noche fue una decisión consciente. No quería que la escena nocturna terminara en una caricatura de venganza. Prefería que la dignidad se defendiera con formas que no rebajaran al otro, pero que exigieran cuentas. Hay algo que aprendí con los años. Cuando alguien te humilla en público, el mundo espera dos cosas que rara vez coinciden: un gesto grandilocuente de respuesta y una reparación concreta. Mi apuesta fue por la segunda. Eso no significa que me faltara dolor. Tuve muchas horas en las que la rabia fue una compañera ruidosa. Pero la rabia no cambia papeles, no obliga a nadie a asumir responsabilidad. Los documentos sí, la ley y los reglamentos internos de la empresa sí. Por eso me apoyé en esos elementos. La mañana avanzó con pasos que parecían invisibles, pero que sonaban como maquinaria pesada a quienes saben escucharlos. Mi abogado envió un primer escrito al Consejo, notificando el agravio y solicitando la convocatoria de un comité para investigar la conducta del Ejecutivo a la luz del Código de Ética de la empresa. En paralelo, el fiduciario recibió mi instrucción por escrito y confirmó, en términos que me tranquilizaron, que procedería según la cláusula de control que habíamos establecido años atrás para proteger la integridad de cualquier inversor que fuera objeto de acciones que afectaran su participación. No entraré en tecnicismos, basta decir que, en la práctica, eso significaba que alguien en la estructura tenía la potestad de solicitar medidas cautelares internas. A media mañana hablé con la colega de la que te hablé. Me dijo que no podía creer lo que había pasado y que había más gente que había visto la escena. Me pidió que dejara que las cosas se movieran por el cauce correcto, que no hiciera de aquello un escándalo callejero. Su consejo fue sabio. Si dejas que sea la administración la que actúe, nadie podrá decir que fuiste tú quien buscó revancha. Tenía razón. La dignidad no se restituye con más humillación. Se demanda con procedimientos. Hubo momentos, sin embargo, en que la soledad me golpeó. No porque me faltaran aliados, sino porque uno no espera que la gente que te ve con constancia te reduzca a una etiqueta errónea. Me vino a la cabeza la idea de que la apariencia puede ser una trampa. Escondes lo que no quieres ostentar y de pronto alguien decide que ese escondite es señal de inferioridad. Esa visión me hizo pensar en la menuda crueldad social que se escuda en carcajadas. Mientras tanto, en una sala que no verás en los correos de la empresa, mi abogado y yo repasamos la posibilidad de que todo esto se quedara en un llamado de atención interno o escalara a algo mayor. Él insistió en un punto que me pareció esencial. No podemos pretender que una sola acción garantice justicia total. Podemos activar procesos, pedir investigaciones, solicitar medidas cautelares, pero la administración de consecuencias es un camino institucional. Yo lo acepté. No quería usar mis instrumentos para destruir, sino para que la verdad y la responsabilidad aparecieran con claridad. A primera hora de la tarde, cuando la ciudad parecía recomponerse del lunes y las oficinas retomaban su ritmo, llegaron las primeras señales de movimiento dentro de la compañía. Una reunión de emergencia del Comité de Gobierno Corporativo, una comunicación vaga pidiendo calma y reserva, y un rumor que viajó por los pasillos con velocidad sorprendente, que alguien había presentado una queja formal por abuso de autoridad y que el Consejo estaba obligado a responder. No era la confirmación pública de que yo era el dueño, pero sí era algo que me tranquilizaba. Mis papeles y mis aliados estaban cumpliendo su trabajo. Lo que venía después era todavía brumoso. Tenía claro que en cuestión de horas el rumor crecería, que la historia se filtraría en conversaciones y que mi jefe, a quien tanta seguridad le daba humillar, empezaría a sentir la incomodidad de verse observado. Pero no planeé ni celebré su malestar. Sentí más bien una mezcla de cansancio y alivio. Cansancio por la exposición iniciada sin mi permiso y alivio por saber que podía recurrir a vías que no dependían de exaltaciones. A partir de ahí,
Hubo una secuencia de pequeños actos. Mi abogado pidió formalmente que el banco custodiara la documentación y certificara la titularidad efectiva. El fiduciario confirmó la recepción de mi instrucción. Una notificación interna fue enviada pidiendo confidencialidad a quienes fueran contactados por prensa. No son actos de teatro, son gestos que hacen visible la seriedad de una acción que, hasta anoche, hubiese parecido una reacción personal. Pero hay algo que quiero que entiendas y que me costó aceptar. Cuando una persona como mi jefe humilla públicamente, afecta a muchas otras dimensiones que no se arreglan con un solo documento. Afecta la autoestima de quienes escucharon la broma, la confianza de quienes trabajan bajo la misma conducción y también la cultura de una empresa. Por eso, mi intención no fue destronarlo por el placer de verlo caer. Fue, crear un precedente que deje claro que la dignidad en ese lugar se protege con normas, no con sarcasmo. La tarde avanzó y con ella el murmullo. Recibí llamadas de amigos y vecinos que, sin saber aún los detalles, intuían que algo había pasado. La palabra humillación corrió como una semilla, y en poco tiempo la historia encontró múltiples bocas. Yo mantenía la calma, porque sabía que la calma era la mejor aliada para que las piezas encajaran con sentido. Quería que las pruebas y las formalidades hablaran por sí mismas. Al caer la tarde, mi abogado me llamó para decir que el pedido de reunión del comité había sido aceptado y que a primera hora habría una sesión para escuchar la notificación. Me dio instrucciones claras. No publicara nada, no hablara con la prensa, no buscara recursos simbólicos. Me pidió confianza en el proceso. Yo acepté, con el mismo pulso sereno con el que había guardado la humillación en la garganta aquella noche. Antes de que la noche cerrara, me acerqué a la ventana y miré la ciudad. Pensé en la ironía. Toda mi vida había trabajado para solventar la tranquilidad de los míos y ahora era la calma la moneda que más valía. Si algo me enseñó esa jornada, es que la dignidad se defiende con coherencia y que a veces las mejores respuestas no suenan en voz alta. Se escriben, se envían y se firman. Y ahí, cuando el día todavía estaba por cerrar su capítulo, recordé una lección esencial que me dieron hace años. Nunca confundas la necesidad de justicia con el deseo de venganza. No porque la venganza sea inválida en su naturaleza humana. Lo es, y también es comprensible. Pero la venganza suele dejar heridas que la justicia no necesita. Por eso, mientras el proceso empezaba a rodar en sus cauces formales, me permití una sonrisa pequeña y amarga al mismo tiempo. La humillación había sido pública. La respuesta, por ahora, era silenciosa y ordenada. No voy a quedarme aquí para contarte el desenlace. Quiero que sientas conmigo la acumulación de esos minutos que parecen lentos, pero que, en realidad, son decisivos. La carpeta cerrada, la llamada al abogado, la confirmación del fiduciario, la notificación al consejo. Todo eso fue el comienzo de una mañana que prometía cambiar la manera en que la gente en la empresa percibía a quien se atrevió a humillarme en una fiesta. La noche terminó con el mismo perfume caro que olía la sala ese día, pero ahora con la certeza de que la dignidad tenía caminos de regreso. Y en la calma que vino después, pensé en lo que haría con lo que quedara, no en planes de venganza, sino en algo que transforme el dolor en cuidado. Había personas en aquella empresa que necesitaban entender que la cultura de trabajo no se mantiene con risas a costa del otro. Había también una responsabilidad mía, usar lo que tengo para proteger a quienes quizás no podían activarlo por sí mismos. Al cerrar la puerta de mi casa, con la carpeta en la mano y la sensación de que algo mayor se movía, sentí una extraña ligereza. No era alegría por el daño ajeno, era alivio por la posibilidad de que la verdad y la estructura pudieran restituir, aunque sea parcialmente, lo que una broma cruel había quebrado. Y con esa ligereza, me preparé para llamar de nuevo a mi abogado a primera hora del día siguiente, convencido de que las formas correctas, las formas que no humillan, harían su trabajo. Llamé a mi abogado a las 7 en punto, cuando la ciudad todavía olía a madrugada. La voz del asistente en la otra línea sonó profesional,
Como si estuviera acostumbrado a emergencias que en realidad son rituales de oficina. Me pidió que esperara 2 minutos mientras confirmaban el envío de los documentos. Fue una espera corta, pero intensa. Cada segundo tenía la posibilidad de convertir un rumor en evidencia, una broma en asunto formal. No pensé en venganza. Pensé en consecuencias que corrigieran una cultura. A las 8, recibí el primer mensaje que dejaba claro que algo estaba cambiando. No era un comunicado al público, sino una notificación dirigida al Ejecutivo. El Consejo había recibido una queja formal con copia de documentación que probaba participación accionaria y una solicitud de investigación por conducta impropia. Lo que vino después fue un silencio tenso. Llamadas internas, mensajes velados, el mundo corporativo funcionando como un reloj que, por primera vez en años, parecía atreverse a mirar más de cerca a quien hasta entonces había dictado burlas con impunidad. No voy a fingir que la mañana fue una sola nota. Fue una partitura compleja. Reuniones, mensajes que llegaban en cadena, personas que me escribían con la mezcla habitual de curiosidad y lástima. Vi la pantalla del teléfono iluminada por conversaciones que hablaban de mi nombre en voz baja. Algunos me felicitaban, otros parecían temer que todo se convirtiera en espectáculo. Yo contesté lo mínimo. Agradecí, pedí calma, recordé que el camino era institucional. Había aprendido que la prudencia mantiene la seriedad de un asunto. A media mañana sonó mi teléfono con un número que hubiera reconocido en cualquier circunstancia. La secretaria del Ejecutivo. La voz era un ave que buscaba cobijo. Había urgencia, y a la vez un intento por mantener el control de lo incontrolable. ¿Podemos hablar?, dijo. ¿Podrías recibirlo? No quería alimentar el teatro. Podía imaginar su plan, pedir disculpas, minimizar, prometer que todo había sido una broma fuera de lugar. Podría ser una conversación privada donde la humillación se intentara convertir en un pacto de silencio. Rechacé la llamada, no por soberbia sino por coherencia. Si el asunto iba a ser tratado, debía ser tratado con los ojos abiertos del Consejo y la formalidad de los procedimientos, no con la pantalla apagada de una excusa. En el transcurso de la mañana, la empresa emitió una comunicación interna. No mencionaba nombres, pero anunciaba la recepción de una queja formal sobre conducta impropia y la apertura de un comité investigativo. Fue una notificación fría, institucional, pero su efecto fue caliente. Las conversaciones en los pasillos cambiaron de tono. Donde había risas fáciles, ahora había conversaciones en voz baja. Donde había complacencia, apareció la duda. El hecho de que la estructura se moviera así no dependía de mi deseo de exponer, sino de la naturaleza de lo que yo había activado. Mecanismos de control que existían para casos como este. Al mediodía me llegó la noticia de que el Ejecutivo había sido llamado a declarar ante el comité. No era una condena, era un paso administrativo que, sin embargo, para muchos significaba la primera vez que alguien ponía en tela de juicio la supuesta invulnerabilidad de quien ostentaba poder. Vi el intercambio de mensajes entre colegas, algunos incrédulos, otros aliviados. Recibí una nota de la compañera de Recursos Humanos que me pedía discreción y decía algo que me quedó. Gracias por hacerlo por nosotros. No era mi intención heroica, era simplemente dar herramientas a los que pudieran no tenerlas. A las 2 de la tarde mi abogado me llamó para decir que había ocurrido algo que no todos esperan. La prensa interna, esa pequeña máquina de rumores y títulos, había empezado a murmurar la historia. No de forma masiva, pero sí lo suficiente para que el nombre del Ejecutivo estuviera en boca de quienes no se atreven a hablar en voz alta. Me recomendó mantener la doctrina de no hablar y permitir que el proceso siguiera. Hice lo que me habían aconsejado. Y entonces, en la tarde, ocurrió lo que el título de esta historia promete. Él supo. Lo supe por algo tan sencillo y a la vez tan definitivo como una llamada perdida en mi teléfono seguida de un mensaje que pedía reunión. No lo busqué, no lo provoqué. La formalidad de mis papeles y la diligencia de quienes los manejan hicieron que la verdad, esa que estaba documentada, alcanzara al hombre que esa noche había decidido regodearse en una broma cruel.
Su reacción fue en primer lugar incredulidad, luego una prisa por cerrar la herida con palabras. Lo vi en la cadena de correos que algunos filtraron por desdén o por error, un intento de minimizar la queja, de enmarcarla como malentendido, de pedir tolerancia y disculpas anticipadas. Creo que en su mente la humillación quedaría compensada por una excusa pública y una sonrisa arreglada. No entendía que la cosa ya no era personal, era institución, era norma, era registro. La Junta se reunió de manera extraordinaria. No voy a enumerar firmas ni reproducir actas, no es mi estilo ni es necesario. Basta decir que la existencia de mi paquete accionario, junto con la evidencia aportada y la constancia de testigos, forzó una evaluación que no podía resolverse con un gesto. El comité, atado a sus propios reglamentos, no podía simplemente dejar pasar una conducta que, de reconocerse, abre la puerta a demandas más amplias. Por acoso, por discriminación, por abuso de autoridad. Eso no lo decidí yo. Fue la ley interna la que empezó a hacer su trabajo. Supe de la reunión por la interfaz habitual. Un correo con el asunto Comité de Gobierno, sesión extraordinaria. Dentro, un lenguaje administrativo que, sin dramatismos, anunciaba medidas cautelares. La suspensión temporal del Ejecutivo de sus funciones mientras se investigaba la queja. No era el veredicto final. Era, sí, un primer movimiento de consecuencias que señalaba que la broma tenía efectos, que lo que se ríe en un brindis no queda siempre impune cuando el órgano encargado de velar por la empresa actúa. La noticia corrió por el edificio como una ola silenciosa. Algunos colegas me mandaron mensajes que decían, en diferentes tonos, «Lo siento, lo vi venir, gracias por poner límites». Hubo también quienes, con ojos bajos, me hablaron de casos anteriores donde la burla había sido moneda corriente. Era doloroso escuchar relatos que confirmaban la existencia de un patrón. Fue en esos relatos donde comprendí algo que se me había ido haciendo claro desde la noche de la fiesta. Mi reacción, ordenada y formal, le daba voz a muchos que habían pasado por lo mismo y no habían tenido herramientas para actuar. Él intentó, por supuesto, limpiar el terreno. Habló con algunos de los consejeros más cercanos, describió la escena como un malentendido, pidió que la sanción fuera leve, que se considerase su trayectoria, que no se le despojara de la confianza pública. Algunos escucharon, otros con la mirada fría de quien vigila por la reputación de la institución, entendieron que la continuidad del mando no depende solo de simpatías. Lo crucial fue que la empresa, por primera vez en ese episodio, tenía que elegir entre proteger a la estructura o proteger la dignidad de quienes forman parte de ella. El camino elegido fue el que, según sus estatutos, buscaba la integridad. No voy a exagerar la rapidez del proceso, muchas cosas nunca se resuelven en un día. Pero sí digo con firmeza que la respuesta se inició al día siguiente. ¿Por qué tan rápido? Porque la estructura que yo había cuidado durante años estaba diseñada precisamente para permitir intervenciones en caso de agravio. No era un botón mágico, era un entramado de decisiones previas que, correctamente ejecutadas, activan protocolos. Y cuando una organización decide que la conducta de un ejecutivo es motivo de revisión, lo hace por medio de reglas que se ejecutan con la seriedad del deber. La suspensión vino acompañada de una orden de confidencialidad para proteger a las partes y la propuesta de un proceso de mediación, además de la investigación formal. No fue la caída estrepitosa que algunos esperan en historias hechas para titulares. Fue, en cambio, un procedimiento que buscaba respuestas y eso ya era algo. Para mucha gente, la simple idea de que hubiera consecuencias fue un alivio. Para mí, fue la confirmación de que la dignidad puede tener vías concretas de defensa. Al día siguiente de la suspensión, algunos lo vieron entrar al edificio con la mirada apesadumbrada. Otros ya no lo miraban. Las bromas que antes habían sido moneda corriente se transformaron en comentarios discretos. La diferencia para mí no fue el espectáculo de verlo pasar con la cara menos erguida, fue la presencia de la certeza de que mis acciones no fueron fruto del resentimiento, sino de la protección de un derecho elemental, no ser degradado en público por quienes ostentan poder.
Hubo momentos en que la prensa interna intentó convertir el caso en una comedia de errores, pero la diferencia entre una comedia y un problema real es que la segunda exige responsabilidad. La empresa, presionada por el comité, diseñó rutas de reparación, ofreció espacios de escucha para quienes habían sido testigos de burlas, prometió revisar políticas de conducta y se comprometió a impartir capacitaciones sobre trato respetuoso. Cuánto se cumplió en el largo plazo no lo sabré en esta historia, y lo correcto es decirlo así. No todo se arregla con una intervención, pero la intervención puso en movimiento la posibilidad de un cambio que antes parecía distante. En lo personal, mi vida no se transformó en un teatro de aplausos. Mi entorno íntimo, mi familia, me sostuvo sin convertir mi experiencia en un desfile de victorias. Hubo, sin embargo, quienes llegaron con gratitud, vecinos, gente del barrio, aquel vendedor de la esquina que me había visto siempre con la misma chaqueta. Es curioso. Mientras algunos se fijaban en la noticia, otros notaban la continuidad de mi vida. Seguí yendo a la misma panadería, seguí cruzando la calle sin mirar la vitrina, seguí siendo el que arregla lo que se descompone en la casa. La vida cotidiana, con su humildad, me ancló. Con el tiempo, y porque no me gusta dejar un hecho así solo en el terreno de la queja, me involucré en iniciativas internas, no para ejercer poder, sino para transformar el dolor en prevención. Pedí participar en un programa de revisión de políticas laborales. Ofrecí talleres sobre dignidad en el trabajo y sobre cómo protegerse institucionalmente sin que eso implique convertir la vida en un juego de apariencias. No era una revancha, ni una imposición. Era aportar la experiencia de alguien que había vivido la humillación y que ahora, con recursos, quería ayudar a otros a no sentirse desamparados. La reacción de algunos fue esperable. Sospecharon una actitud de superioridad. Les aclaré una y otra vez que mi objetivo no había sido mandar a nadie a la cárcel de la vergüenza. Mi objetivo era generar estructuras que impidieran que la humillación fuera moneda corriente en el lugar donde trabajamos juntos. Lo logré en parte, y en parte fue un inicio cuya extensión dependería de la voluntad colectiva. Esa es la honestidad que me gusta mantener. No exagerar el propio papel, ni negar la necesidad de un esfuerzo sostenido. Hubo también un episodio que me marcó, y que quiero dejar aquí como ejemplo de cómo la dignidad puede cruzar corrientes. Una colega joven, que había sido testigo de una de las bromas aquella noche, se acercó semanas después con los ojos húmedos y me dijo que nunca había imaginado que alguien le hiciera caso a su sensación de malestar. Me contó que después de lo ocurrido, habló con recursos humanos y que su voz fue tomada en serio. Eso, para mí, fue el resultado más claro de la acción, no que el ejecutivo hubiera perdido su puesto, que no era mi pelea personal, sino que las reglas se activaran y dieran espacio a quienes hasta entonces se sentían silenciados. No tardaron en aparecer críticas, que si había usado mi posición accionarial para castigar, que si no era elegante, que la discreción se había roto. A esos comentarios respondí siempre con la misma idea. La elegancia no es pasar por alto la injusticia. La elegancia es permitir que la institucionalidad actúe cuando el agravio se ha cometido. No es una respuesta que guste a todos. Es, sin embargo, una que respeta la dignidad propia y la de los demás. Con el paso de los meses, la empresa implementó cambios, revisión de su código de conducta, formación obligatoria para mandos medios y superiores, un canal de denuncias con seguimiento más transparente. Nada de esto es monumento al mérito personal. Son pequeños avances que, si se mantienen, pueden significar que otros no vivan el mismo episodio. Es un resultado que me reconcilia con la idea de que la justicia no siempre es dramaticidad. Muchas veces es institucionalidad, paciencia y constancia. En lo cotidiano, mi vida siguió siendo la vida que había elegido antes de que me llamaran pobre en medio de un brindis. No compré autos ni cambié mi forma de vestir con la intención de mostrar. Pagué las deudas pendientes, fortalecí mi ahorro y mantuve la discreción que siempre aprecié. Pero añadí algo, la certeza de que tenía la responsabilidad de darle voz a quienes no la tenían y de transformar mis recursos en herramientas para cuidar.
Abrí un espacio modesto para ayudar a colegas que necesitaban apoyo legal básico o simplemente alguien que los creyera. No lo hice con ostentación, lo hice con respeto. Quizá lo que más me sorprende al mirar hacia atrás es la mezcla de alivio y pena que siento. Alivio porque la formalidad actuó y porque en algunos casos se logró que la dignidad no quedara sola. Pena porque la humillación existió y porque la broma de una noche dejó marcas. No todas las heridas cicatrizan, a veces transforman la carne en memoria que obliga. Esa memoria, en mi caso, sirvió para edificar algo útil. Procedimientos, apoyo, un ejemplo de que hay maneras legítimas de defenderse sin caer en el agravio. La gente me pregunta a veces si me sentí vengado cuando la noticia salió a la luz. Yo respondo con otra pregunta. ¿Qué es la venganza sino hacer sufrir al otro? Yo no busqué eso, busqué responsabilidad. Y la diferencia entre buscar venganza y buscar responsabilidad es grande. La primera enciende el fuego, la segunda enciende procesos. Mi propósito fue activar esos procesos. Recuerdo una conversación con mi abogado, semanas después, donde él me dijo algo que me quedó. Hiciste lo que la prudencia permite. No siempre habrá un resultado espectacular, pero pusiste en movimiento lo que debía moverse. Esa frase me devolvió la calma. Me permitió dejar de esperar un desenlace grandilocuente y aceptar con serenidad que la reparación es muchas veces lenta y parcial. Hoy, cuando paso por los pasillos de la empresa, veo cosas que antes no veía. Gestos medidos, conversaciones en voz baja que ya no se burlan, una cultura que, aunque todavía imperfecta, camina en dirección distinta. No es todo mérito personal. Es mérito de quienes han decidido que la dignidad no es opcional. Yo simplemente fui una pieza que contribuyó a que el engranaje se moviera. Quiero cerrar esta historia con una reflexión que me ha acompañado. La dignidad no se compra con documentos ni se prohíbe con un lazo. La dignidad se defiende. Y cuidarla exige previsión, sí, pero también comunidad. No somos islas invulnerables. Yo tuve la fortuna de contar con abogados, fiduciarios, colegas que escucharon, y con la posibilidad de documentar lo que era, de otra forma, solo una palabra arrojada en una noche de excesos. Esa fue la diferencia entre una broma y un agravio que tuvo respuesta. Así que, si algo te llevas de esto, que sea lo siguiente. La humillación no define tu valor, y la previsión puede ser una forma de cuidar tu dignidad sin convertirte en quien haces daño. Protege lo tuyo con responsabilidad, encuentra aliados que entiendan el lenguaje de la formalidad y no confundas nobleza con resignación. No es acerca de esconderse ni de aparentar. Es acerca de construir redes que te permitan responder cuando la injusticia asoma. Si esta historia te habló, comparte en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Me gusta saber de ustedes. Si conoces a alguien que ha pasado por humillaciones en el trabajo, comparte este video con esa persona. Suscríbete si quieres escuchar más historias con lecciones reales sobre dignidad y límites. Y dime, ¿cómo hubieras reaccionado tú en aquel brindis? ¿Hubieras esperado, habrías reaccionado al instante o habrías buscado otra vía? Me interesa leer tus respuestas. En ellas está también la construcción de una comunidad que aprende a protegerse con honestidad.